El sol ya se inclinaba sobre Recife cuando el Fiat Cronos plateado estacionó discretamente entre 12 SUV blindados. El hombre que bajó del coche vestía una camisa social clara, arrugada por un día entero de trabajo, y llevaba sobre los hombros una mochila de cuero gastada, que parecía tan vieja como fiel. Caminó hasta la parte trasera del vehículo, sacó el celular del bolsillo y se detuvo allí, leyendo algo con calma, como quien aún no tiene prisa por entrar al centro comercial. Su nombre era Samuel Andrade. Tenía 45 años, piel oscura, rasgos firmes y un modo de caminar silencioso que no encajaba con el ambiente acelerado a su alrededor. Nacido en Olinda, llevaba en su hablar un acento arrastrado del nordeste, sin intención de ocultar sus orígenes. Era ese detalle, o tal vez la camisa sin marca, lo que atrajo las miradas desconfiadas de una mujer dentro de un coche, con el aire acondicionado encendido y las puertas trabadas. Minutos después, 2 policías militares aparecieron entre los pasillos del estacionamiento. Habían recibido una denuncia anónima, un hombre sospechoso rondando autos de lujo. No preguntaron nada más, solo se dirigieron directamente hacia él. Samuel aún miraba su celular cuando escuchó el tono seco de una voz detrás de sí. «Manos donde pueda verlas. Amigo, aquí no es su favela». La frase cayó como una piedra en el aire sofocante. Se giró lentamente, sin alterar el ritmo de su respiración. Extendió las manos con firmeza y serenidad, como quien ya conoce el guión. «Este coche es mío». El policía más alto, de mandíbula apretada y gafas oscuras colgando del cuello, no respondió. Lo giró con fuerza y lo presionó contra el capó de su propio vehículo. El calor de metal quemaba la piel a través de la camisa fina. Otro agente se acercó por detrás, ya con las esposas en la mano. Ninguno le preguntó su nombre. Ninguno pidió documentos. Ninguno vio al juez federal. Solo vieron un cuerpo, un color, un acento. Y en ese instante, eso era suficiente. El sonido del impacto metálico, el cuerpo de Samuel presionado contra el capó, resonó en el estacionamiento cubierto, atrayendo las primeras miradas. Un adolescente con una gorra ladeada y camiseta de equipo levantó su celular y comenzó a grabar con dedos rápidos y ojos desorbitados. Algunos conductores dejaron de guardar sus compras. Madres apretaron los brazos de sus hijos, y alguna risita nerviosa se escapó entre los curiosos. «Si vas a robar, al menos intenta parecer rico», dijo uno de los policías, alto y bronceado, con una sonrisa torcida que buscaba divertir a los demás. El comentario arrancó risas sofocadas de un grupo de repartidores cercanos. Samuel no reaccionó, no desvió la mirada, no intentó explicar. Su respiración seguía lenta, como si el tiempo estuviera de su lado y no en su contra. Esposado allí mismo, a la vista de todos, fue conducido a la patrulla con una naturalidad humillante, como si esa escena ya fuera parte del cotidiano de la ciudad. Ninguna pregunta, ninguna escucha, solo conclusiones. La mochila fue arrojada al asiento trasero sin cuidado. En la comisaría, el aire acondicionado rugía fuerte, viejo y perezoso. Las luces blancas resaltaban el desgaste de la pintura en las paredes. En el centro de la sala, detrás de un escritorio lleno de papeles y tazas de café vacías, estaba el teniente Lucio Barros. Un hombre de frente amplia, bigote fino y voz siempre cansada, como si ya lo hubiera visto todo y nada lo impresionara. «Otro más», murmuró sin levantar la vista. «Dice que el coche es suyo, pero no presentó documentos», respondió el policía que lo trajo, intentando disimular una risa. Barros levantó la mirada por primera vez. Observó a Samuel como quien evalúa un número, no una persona. «Acento fuerte, nordestino. Sí, señor. Entonces, está mintiendo». Con un gesto, indicó que lo sentaran en la silla junto a él. Ningún registro, ninguna ficha abierta, ninguna llamada, solo el sonido seco de la madera contra el suelo y el leve tintineo de las esposas ajustándose contra el respaldo. A sus ojos, él no era nadie, y en ese lugar, eso bastaba para decidirlo todo. El banco donde sentaron a Samuel crujía cada vez que se movía, pero él no se movía mucho. Su mirada fija, calma, seguía los pasos de los policías que entraban y salían de la sala con despreocupación, como si fuera solo un objeto olvidado allí. El teniente Barros volvió a mirarlo, ahora de pie, apoyado en su propio escritorio, con los brazos cruzados, evaluando al hombre frente a él. «Nombre completo», dijo sin emoción. Samuel respondió con voz firme, sin prisa. «Dr. Samuel Andrade, juez federal asignado a la Tercera Vara Criminal de Recife».
El silencio que siguió duró 2 segundos y fue roto de inmediato por carcajadas. «¿Juez federal?», repitió Barros con voz ronca de burla. «Con esa camisa, con esa mochila vieja, y llegó en un Fiat para comprar un yate en el centro comercial». Uno de los soldados hasta dejó caer la tapa de su bolígrafo de tanto reír. Samuel no respondió. Respiró hondo y mantuvo los ojos fijos en el teniente, como quien espera que el otro se agote solo. Tras unos segundos, habló bajo, casi en tono de recordatorio. En el lateral de la mochila hay un cuaderno negro con anotaciones confidenciales, datos de procesos en curso. Tocarlo sin autorización constituye una violación del secreto judicial. Barros arqueó una ceja, fingiendo sorpresa. «Bueno, veamos ese cuaderno mágico». Con un gesto de la barbilla, ordenó a uno de los soldados que abriera la mochila. El joven abrió el cierre con impaciencia, revolvió el contenido como quien busca contradicciones, no documentos. Encontró el cuaderno negro, de tapa dura y bordes gastados, y lo arrojó con desprecio sobre el escritorio del teniente. El objeto golpeó con un ruido seco y quedó allí, cerrado. Nadie lo abrió, nadie quiso leerlo. Barros miró el cuaderno y luego a Samuel, con una expresión que mezclaba burla y un leve malestar. «Si eres juez de verdad, entenderás que aquí mando yo». Samuel permaneció inmóvil. La silla crujió levemente, como si respondiera en su lugar. Esa sala estaba llena de certezas, pero ninguna nacía de lo que se decía. Todo era deducido, prejuzgado, y aún así, nadie parecía sospechar que el error ya estaba cometido. La sala parecía respirar junto con los hombres allí dentro, cada vez más pequeña, más caliente, más pesada. Samuel seguía sentado, con las manos aún esposadas frente al cuerpo, los pulsos marcados por la presión de metal. Pero su postura era otra. Ya no había espera pasiva, había intención. Miró directamente al teniente Barros. La voz salió sin prisa, firme, sin elevar el tono. «Tienen 5 minutos para verificar mi nombre. Después de eso, toda omisión será abuso deliberado». El reloj de pared emitió un leve tic, casi inaudible. El sonido no pareció molestar a nadie, excepto a Neto. El joven soldado, hasta entonces callado, lanzó una rápida mirada a Barros, luego a Samuel. Sus dedos comenzaron a tamborilear discretamente contra el muslo, delatando una tensión interna. Barros no respondió de inmediato. Caminó lentamente hasta el escritorio, empujó el cuaderno negro a un lado con 2 dedos y miró a Neto. «¿Vas a creerle?», preguntó con ironía seca. «Y si es un farsante, vas a ser el idiota que cayó en la charla de un loco con acento del interior». Neto dudó un instante más, pero luego se dirigió al computador de la sala, se sentó y encendió el monitor. Con cada clic del teclado, el silencio de la sala se volvía más denso. «¿Nombre?», preguntó sin mirar atrás. «Samuel Andrade», con «E» al final. Neto tecleó. La base de datos de la Justicia Federal cargó lentamente, como si el sistema también supiera que no podía equivocarse. Apareció un archivo, CPF correspondiente, nombre completo, cargo de juez federal de la Tercera Vara Criminal de Recife, foto oficial, toga negra. El juramento, la misma mirada calma y directa que ahora se mantenía en la silla de la comisaría. Barros se movió, cruzando los brazos. «Eso no prueba nada. Nombre común. Podría ser un montaje. Coincidencia». Samuel no parpadeó. En el lateral de la mochila hay una credencial de la Justicia Federal, holograma azul, categoría A, número de serie en el reverso. El silencio ahora solo era roto por los pasos cautelosos de Neto al tomar la mochila. La abrió con manos temblorosas, como quien toca algo sagrado. Buscó en el lado indicado y encontró la credencial, sujeta con una banda elástica dentro de un plástico reforzado. Al levantarla, el holograma brilló bajo la luz fluorescente. Barros no se acercó, nadie más rió. Neto sostenía la credencial como quien carga una sentencia. La lente del holograma destellaba bajo la luz fría del techo, revelando sellos, firma y número de serie. Era auténtica, irrefutable, imposible de ignorar. Respiró hondo y, sin quitar los ojos del plástico transparente, confirmó. «Es oficial, federal, categoría A». Samuel seguía sentado, con las manos esposadas, pero la autoridad ya no venía de la credencial, venía del silencio de los demás. «Las placas del coche están registradas a mi nombre», dijo con calma. «Entré por la entrada principal, las cámaras del centro comercial lo muestran, y el portero Raimundo me conoce».
Uno de los soldados más jóvenes soltó, casi sin querer: «La cagamos». Barros permaneció de pie, inmóvil. Por un segundo, pareció intentar reunir argumentos o fingir que aún controlaba la situación. Pero Neto ya se había movido. Encendió el computador de la sala y conectó el dispositivo de la cámara corporal. El cable entró con un clic seco, como un gatillo simbólico. La pantalla cobró vida. El video comenzó. Imagen clara, audio limpio. Allí estaban los primeros minutos de la intervención en el estacionamiento. El tono autoritario. La frase escupida sin pensar: «Aquí no es tu favela». Samuel tranquilo, con las manos levantadas. Sin resistencia. Corte. Imágenes de la mochila siendo abierta a la fuerza, sin orden, sin consentimiento. Voces burlonas, risas. La ausencia total de protocolo, el desprecio explícito. En uno de los cuadros, la figura de Raimundo, el portero, intentando acercarse. Decía algo, gesticulaba. Uno de los policías lo empujaba levemente, ignorando por completo sus palabras. Los subtítulos automáticos captaban: «Es cliente, tiene tarjeta de acceso». Y luego, una pausa. La cámara, en un momento dado, captó la muñeca de Samuel caída junto al cuerpo. Allí, reluciente, un reloj de pulsera antiguo. En el reverso de la correa, un detalle grabado en plata: «Gracias por tu justicia, papá». Barros desvió la mirada. Neto tragó saliva. La verdad ya no necesitaba voz. Ya había sido dicha por imágenes, sonidos y silencios. Lo que quedaba ahora era enfrentar lo que todos habían elegido no ver. Samuel se levantó lentamente. Las esposas aún sujetaban sus muñecas, pero sus hombros estaban rectos, la barbilla en alto. No pedía nada, no suplicaba, solo estaba de pie. Y eso, en ese momento, parecía contradecir todas las certezas de la sala. El silencio se alargaba como una sombra al final de la tarde. El video, aún pausado en la pantalla, mostraba el reloj con la dedicatoria. Nadie se atrevía a tocar el teclado. Barros carraspeó, intentando recuperar el mando. «Esto no cambia». Pero Samuel lo interrumpió sin elevar el tono, sin pedir permiso. «No es la ropa, no es el acento, es la decisión de no querer saber quién soy». La voz era baja, pero firme. Cada palabra se asentaba como una piedra sobre el suelo desgastado de la comisaría. Barros abrió la boca para reaccionar, pero Samuel continuó: «¿Cuántos hombres están ahí dentro ahora? Olvidados, en celdas, etiquetados como culpables porque nadie quiso preguntar nada. Nadie respondió». El sonido de la silla de Neto arrastrándose fue el único ruido. Caminó hacia Samuel con pasos contenidos. Se detuvo frente a él. Sus manos temblaban levemente. Buscó las llaves en el bolsillo y, sin mirar a Barros, abrió las esposas. Cayeron con un clic seco, no resonaron, pero el gesto reverberó más fuerte que cualquier grito. Samuel masajeó sus muñecas sin prisa. Luego, miró a cada uno de los presentes, uno por uno, no con ira, sino con el peso de quien entrega la verdad y observa qué hace con ella. Barros no dijo nada. Su mirada ya no era de burla, sino de un profundo malestar, como quien, por primera vez en mucho tiempo, se ve del lado equivocado de su propia voz. Samuel no sonrió, no acusó, no señaló. Solo estaba allí, entero. Y en ese instante, era imposible no verlo, incluso para quienes antes fingían no hacerlo. La luz del atardecer teñía el patio de la comisaría con tonos dorados y cansados. Afuera, entre los autos estacionados, una adolescente esperaba sentada en la acera, con las manos entrelazadas en el regazo y los ojos fijos en la puerta. Clara Andrade, 14 años, con el uniforme de colegio aún algo arrugado, la mochila a sus pies. Su pequeña figura contrastaba con la firmeza con que miraba hacia adelante, como si estuviera decidida a no parpadear hasta ver salir a su padre. Cuando Samuel cruzó la puerta sin esposas, pero con las muñecas aún marcadas, ella se levantó de un salto. «Papá, ¿estás bien?» Él asintió con un leve movimiento de cabeza. No dijo nada, solo abrió los brazos. Ella corrió hacia él y se dejó envolver en un abrazo apretado, largo, sin prisa, como si allí estuviera el único lugar del mundo que aún tenía sentido. Los policías que antes rieron, empujaron e ignoraron ahora observaban desde la distancia. Ninguno se acercaba. Algunos fingían leer papeles, otros simplemente desviaban la mirada. Samuel, aún con Clara en los brazos, se giró ligeramente,
mirando hacia la entrada. Su voz baja y contenida alcanzó a todos. Hoy fue conmigo. Mañana podría ser con tu hijo. Las palabras flotaron en el aire sin urgencia. No eran una amenaza, no eran una lección, eran una constatación. Clara apretó más el abrazo, como si entendiera. Y en ese intercambio silencioso, padre e hija parecían hablar el mismo idioma, uno que no necesitaba explicaciones. Samuel la guió de regreso al coche con pasos lentos. El mismo coche que horas antes había sido confundido con un delito ahora era un refugio. Y aunque no miró atrás, él sabía que ese abrazo había dicho todo lo que necesitaba decirse. 2 días después, sentado en su modesta oficina en la vara criminal de Recife, Samuel no revisaba procesos. En cambio, redactaba un texto. Las manos, aún con leves marcas de las esposas, se movían con firmeza sobre el teclado. No había ira en las palabras, había precisión, objetividad y una intención clara. Dejar registrado, no por venganza, sino por memoria. El título era directo, imposible de ignorar: El día que fui esposado por ser latino. En el cuerpo del texto, relataba con detalle lo que vivió, desde la intervención en el estacionamiento hasta el momento en que fue liberado frente a su propia hija, pero no se presentaba como víctima. Escribía como alguien que sabía lo que significaba el silencio y había decidido no cargarlo más. Al publicar el artículo en un medio independiente de periodismo investigativo, no esperaba gran repercusión, pero en pocas horas la nota fue compartida por miles de personas. En los comentarios, relatos de todo el país: mi hijo fue detenido por usar gorra y mochila. Mi esposo fue humillado por hablar con acento de Alagoas. Mi hermano estuvo 3 días preso porque estaba en un coche que parecía no poder tener. La prensa comenzó a llamar. Programas de televisión pidieron entrevistas. Escuelas públicas y universidades lo invitaron a hablar. Pero Samuel rechazaba los micrófonos fáciles. Prefería salas pequeñas, auditorios comunitarios, lugares donde la escucha era más profunda que el aplauso. No vine a hablar de mí, decía con frecuencia. Vine a hablar de todos nosotros. Y eso era lo que más conmovía a quienes lo escuchaban. No era solo el juez quien hablaba. Era el hombre que fue esposado, humillado y, aún así, eligió no odiar. Eligió contar, y cada vez que lo hacía, alguien en algún lugar dejaba de sentirse solo. La noticia salió discretamente. En una nota oficial de la corporación, sin titulares ni entrevistas, el teniente Lucio Barros había sido suspendido por tiempo indeterminado mientras una investigación interna evaluaba conducta inapropiada y negligencia funcional. En los pasillos de la comisaría, la atmósfera era tensa. 2 agentes más antiguos pidieron traslado. Un tercero, con más tiempo de servicio, optó por un retiro anticipado. Entre los que se quedaron, el más silencioso era Neto. Desde el día en que presionó enter en el sistema y vio la verdad aparecer en la pantalla, algo en él había cambiado. No fue inmediato ni fácil, pero fue irreversible. Sin hacer ruido, Neto solicitó un traslado a la Unidad de Derechos Humanos. Quería entender más de lo que antes ignoraba. Quería estar donde las preguntas aún se hacían y se escuchaban. Semanas después, ya en su nueva función, escribió una carta. No un correo, no un mensaje corto, sino una carta manuscrita en papel sencillo. Señor Samuel, gracias por no haber gritado. Usted me enseñó a ver, no con los ojos, sino con vergüenza. Vergüenza por haber reído, por haber dudado, por haber callado. Hoy, cada vez que escucho a alguien ser llamado sospechoso, me pregunto, ¿sospechoso de qué? Y por usted, me esfuerzo por escuchar mejor. Atentamente, Neto. Samuel leyó la carta en silencio, sentado a la mesa de su casa, ya de noche. El lámpara de mesa proyectaba una luz amarillenta sobre el papel, y la ventana dejaba entrar la brisa tibia de Olinda. Junto a la carta reposaba un pequeño portarretratos con una foto de Clara a los 5 años, sonriendo sin dientes. Dobló la carta con cuidado y la colocó junto al marco. No dijo nada, pero en ese gesto había un comienzo. No justicia completa, sino un inicio. El sol de la mañana se filtraba entre los árboles del parque, proyectando sombras alargadas sobre el camino de piedras. El aire era ligero, casi dulce, como suele ser los domingos en Olinda. Samuel caminaba despacio, con las manos en los bolsillos y los hombros relajados. Sus pasos no tenían prisa. Delante, Clara corría entre las hojas secas, con el cabello suelto bailando al viento. Llevaba un libro en las manos y una risa fácil en los ojos. Había crecido mucho en un año,
O tal vez era Samuel quien ahora la miraba con más cuidado. Se sentó en un banco de madera, a la sombra de un árbol, y cerró los ojos por un instante. Respiró hondo. El mundo, por un breve momento, parecía en equilibrio. Fue entonces cuando escuchó una voz suave a su lado. «Usted es el juez de video, ¿verdad?» Abrió los ojos. Una mujer sencilla, de ropa discreta, lo miraba con una mezcla de timidez y emoción. Sostenía una bolsa de mercado y temblaba levemente al hablar. «Mi hijo fue detenido por error. Volvía de la universidad con una mochila al hombro. Nadie escuchó cuando intentó explicar. Nadie quiso escuchar. Hizo una pausa. Su voz se quebró. Pero usted habló, y cuando vi eso, sentí que alguien finalmente habló por nosotros». Samuel no dijo nada. Solo la miró con una mirada serena y llena de respeto. Tocó levemente su mano en un gesto simple, pero lleno de significado. Clara regresó corriendo y se lanzó junto a su padre, sonriendo. «Papá, ¿por qué todos te agradecen?» Él la miró, acarició su cabello y respondió con la calma de quien porta una verdad ligera y firme. «Porque esta vez no me callé». Ella lo miró en silencio, y por un momento el mundo allí parecía más justo. En el banco, entre hojas caídas y recuerdos recientes, padre e hija permanecieron sentados, como quienes entienden que hay luchas que no se ganan con fuerza, sino con firmeza, que hay historias que no se cuentan para impactar, sino para recordar, y que a veces todo lo que la justicia necesita es alguien que se niegue a callar.